Bueno, hoy especial volumen 5 de Play 3, otros 80 juegos en físico de nuestra colección de PlayStation 3. Vamos aquí a compartir pantalla. Compartimos aquí, pero en tema, ya sabéis, unboxing. Este es el panel que tenemos, que todo lo veamos bien, espero que se escuche todo perfecto. Vamos a empezar con uno que nos faltaba enseñar. Que es el Nexus del Ratchet. Un juego que a la postre vendió bien, pero que se ha convertido en un auténtico grial, por lo que parece, y es así, dentro del coleccionismo de PlayStation 3. El Ratchet & Clank Nexus, que esta es la edición española, que era completamente en español, contraportada y portada, y realmente ya es más difícil de ver. Ya costó en su momento, hace unos añitos, encontrar esta versión, tranquilamente 4 años, 5. Esta versión en español, española. Lax, guapo, 11 mesazos, gracias guapetón, ese Brian tan chulo. Además, Lax se está portando genial, nos está dejando mensajitos en YouTube, tanto a mí como a Eva. Muchas gracias, guapo. A todos los que os estoy pasando, también por Oppo, que sois unos grandes, que parece que no, pero que ayuda bastante que comentéis en nuestros vídeos, anima muchísimo, nos da fuerzas a seguir así. Eso parece una tontería, pero eso para nosotros es la nómina de dinerito cada mes. Ese amor que nos dais, eso es lo que nos da fuerzas, la verdad. Bueno, vengo, aquí os enseño la contraportada. Como podéis ver, totalmente en español, de Insomniac. Y no sé por qué se ha convertido en tan raro. Supongo que porque la distribución era bastante más flojilla. Vamos al siguiente. Y una trilogía que creo que la gente ha olvidado. Y es uno de los juegos, trilogías o dupla, porque al tercero se quiso eliminar de la ecuación, que es el Origins de Batman, los Arkham, pero que implementó a nivel gameplay, a nivel jugable, unas mecánicas que ha copiado muchísima gente, copiando la esencia y copiando el sistema. Este primero que salió, el Batman Arkham Asylum de Rocksteady, brutal, me pareció una maravilla a nivel jugable, por la infiltración, los poderes, el beat'em up que era guapísimo, las peleas que te dabas de tortas, era disfrutar la historia en sí. Uno de los mejores Batman de la historia en videojuegos, si no el mejor. Para mí, para mi gusto, claro, estamos hablando de gustos. Hola, naranjita, guapetona. Aquí tenéis el naranjita y su canal tan chulo, que ahora va a hacer una pequeña super promo. A ver si coges la libretita, naranjita. Vamos a hablar de mucho juego guapo. Y ya os digo, juegarral. Y que es una de las cosas de este juego, además, una de las cosas más locas que os podáis creer. Porque normalmente cuando se hace un port para PC, siempre los ports para PC, sobre todo ya la época última de PlayStation 2 y Play 3, las diferencias eran muy notorias de los juegos que salían en PC y consola. Este juego primero salió en consolas, PlayStation 3 y 360, pero la diferencia a PC, no os creáis que fue al revés. Es decir, no os creáis que fue que PC era super top, no. En PC salió roto. Eso fue muy sonado y casi injugable. La versión buena era la de consola. ¿Cómo lo veis? Eso pasó durante mucho tiempo hasta que lo solucionaron, este juego. Y para mí, ya os digo, es uno de los juegos de PlayStation, de la PlayStation 3 y 360, más influentes, porque muchos juegos luego copiaron la esencia beat'em up, aventura que empezaron con el Batman, ¿no? Y luego tenemos el segundo, que es el Arkham City. El Arkham City, que además este es el que compré muy baratito, aunque es el inglés, como veréis, pero es el mío muy baratito, pues salió muy baratito, 14-15 libras de salida. Y lo quería jugar de ya. Y estaba bien o mejor que el segundo.
muy disfrutable igualmente, muy muy bueno. Ya os digo, si no habéis jugado a la franquicia, también tenéis los ports a PlayStation 4, esos remasters HD para Play 4, muy muy disfrutables. Y luego tengo un pecado, que es que como recibió notas negativas, incluso la propia Rocksteady renegó de este título, que es en teoría sería la tercera parte. Compré el juego muy baratito en la español, que se liquidó, y lo tengo precintado, el Origins, que no está hecho por Rocksteady, que la gente luego lo ha puesto bien, quizás no tan bueno como los dos primeros, pero que lo tengo todavía por jugar, lo tengo aquí precintadito, aquí se ha quedado, este lo tengo pendiente. Jugué luego al cuarto, que sí llegó en época de PlayStation 4, también de Rocksteady, pero este lo tengo ahí como algo pendiente. Tengo ahí mi pecata minuta. Aunque bueno, la esencia, el motor, todo bebía igual, pero al parecer no era lo mismo. No era lo mismo. Este Origins de Batman, en este caso no hecho por Rocksteady. Y ahora nos vamos por un juego de inicio de generación de Play 3. No de 360, porque en 360 también tuvimos la primera parte. Y nos llegó solamente la segunda a Play 3. Un juego de horror de los que le gustan la naranjita. Está por aquí el canal. En primera persona, esa mezcla de juego en primera persona, acción y terror. Este Condemned 2. Aquí lo tenéis. Juego muy interesante, muy chulo. Muy guapo la portada, la verdad. Esta portadita muy chula. Este fue uno de los primeros que compré en Play 3. Sería el cuarto o el quinto juego que compré en Play 3. La pena es, ya os digo, que en Play 3 no está el primero. Un terrorífico descenso al caos nos indica aquí en el juego. Está guapo, dice Najita. Sí, muy chulo esa mezcla de terror, acción. Disfrutable a montón. Muy pasillero, eso sí, pero como muchos de los juegos de acción y terror de la época. Bastante pasillero, pero bueno, también están bien jugar juegos pasilleros con el simple hecho de avanzar en la historia y desentrañar los secretos del juego. Y juegos de 8, 10, 12, 14 horitas, 13 horitas. Una campaña buena, disfrutable, rejugable en algunas ocasiones. Y ahora vamos por el segundo, que vimos el primero, de los Star Wars, a los Unleashed, el poder de la fuerza, que llegaron a Play 2 y tuvieron sus ports a Play 3. Este es el segundo. Este sí que no salió en Play 2, me acuerdo, o sí salió al final. El primero seguro, pero este ya no sé si también salió en Play 2. Porque sí, el primero sí que salió, que sé que jugué, pero este ya lo dudo. Está completamente castellano. Buenos juegos, la verdad, buenos juegos. Se ha olvidado la gente de ellos, pero estaban muy bien. Esto es el poder de la fuerza, no estaban nada mal. No estaban nada mal, muy disfrutables. Hola, Doctor Who, guapetón. Dice Dani que le gustaron mucho. Sí, a mí me gustaron también bastante. Pero claro, hace ya tranquilamente que 10, 12 años de que salieron. Ya. Pero por lo menos eso. Hola, Macarra, guapo. Macarra, que también está ahí apoyando hoy que hemos hecho directito. Bueno, el estreno del directo que hicimos de compras lo hemos hecho hoy. Y se ha pasado por el canalcito. Gracias, guapo. Y aquí os dejaba el canal de Macarra, que también hace streams por YouTube a cholón. Bueno, gameplays. Bueno, vamos al siguiente. El Asura's Wrath. Bueno. Juego incompleto. Juegarral, eso sí. Pero que Capcom nos la lió con el final en DLC. Este lo tengo presentado. Diréis, ¿por qué no tiene la versión española? Porque este juego lo compré de salida cuando salió a 10 libras. A 10 libras y se quedó presentado. Solamente cuando me enteré que estaba al final, el verdadero final era un DLC, ya no lo jugué. Lo tengo pendiente. Es otra de las picatas minutas ahí pendientes. Pero bueno, ahora no sé cómo estará el precio. Ya sabéis que la edición española está carísima. Incluso la inglesa. Y dice video de Genesis completamente incompleto, sí. Eso es una auténtica marranada. Ya no es que te vengan codinavos como ahora, no. Es que completamente incompleto. O sea, tienes que pagar para tener el DLC, el verdadero final. 50-60 abierto.
Bueno, no ha subido tanto el Asura's Wrath, subió muchísimo. Subió muchísimo de entrada, pero soy de los quizás los que se han frenado un poquito, ¿no? Dice Dani Juegardo. 150 precintado. Bueno, no, pues visto otros como han subido de precio en Play 3, la verdad es que se ha frenado bastante, sí. Es la contraportada de este juego, de Asura's Wrath. A ver, está guapo, ¿eh? La verdad es que visualmente estaba chulo. Y muy diferente, ¿no? Dentro de lo que nos estaban acostumbrados Capcom. Y ahora vamos por esos juegos de Capcom que apoyó, hechos por estudios externos, que apoyó Capcom, que no le surgió muy bien, por eso abandonó este tipo de productos, como es el Dark Void, que no estaba mal. Se liquidó, eso sí, a 5 euros precintado. Esto yo lo compré a 5 euritos. Lo jugué. Pero esto se liquidó a 5 euros, ¿cómo lo veis? Juego que no estaba mal, al más puro estilo Rocket, es decir, con nuestros cohetes, acción en tercera persona, infiltración, acción, no estaba nada mal, pero bueno, juego no tuvo nada de éxito. Este juego estuvo, ya os digo, se liquidó a 5 euros, nuevo, esta es la versión española además. Incluso me parece que lo llegué a ver a 1 euro abierto en las cestas del game. A 1 euro, 1 euro. 1 euro, 1 euro. 1 euro. Este Dark Void. Dice Diógenes que se ha mantenido porque sigue viendo unidades. Es que ha habido mucho... Yo creo que la versión UK del Asura's Wrath, Diógenes, vendió bastante. Hubo incluso que creo que llegó a ver reedición. Eso supongo que habrá hecho parar un poquito el precio en reventa, ¿no? Dice, le pasa como al Folklore y otros, tiene demanda pero aún no supera la oferta. A ver, claro, son juegos que vendieron bien. De hecho, el Folklore fue un inicio de generación y el juego fue bastante sonado, le gustó bastante y vendió bien. Después, claro, la gente que se ha ido añadiendo ha ido buscándolo, pero bueno, son juegos que vendieron bien. Todavía pasará, como dice Diógenes, un tiempo hasta que haya más demanda que oferta. Sí, a ver, es que Diógenes, nosotros, por lo menos en mi caso y muchos, comprábamos muchísimo UK, que estaba tirado de precio. Tiendas como base.com, The Hat, Tabi y otras tantas, incluso Amazon UK, de salida, precio de salida, era una media entre 13-12 libras a 20 libras el juego, cuando aquí te salían a una media casi de 50 euros. Juegos AAA. Y no había aduanas, envío gratuito, la mayoría de las ocasiones. Es decir, y el cambio, y además la libra con el euro no había mucha diferencia. Ahora está más cara la libra que el euro. Es decir, que por un poco más de 14-15 euros en algunos títulos, 20-22 euros en otros, tenías el juego en casa. Y el 90% de los juegos venía el idioma castellano también en el Blu-ray. De hecho, había foros como Mary Station y otros tantos que teníamos listas de los juegos que venían con el idioma castellano. Intentaba huir de los que no lo tenían. Eso sí que me los compraba de salida aquí. Pero como yo, muchísimos. La gran mayoría de jugones que estábamos en la época. Bueno, ya os digo, este Dark Void, juego barato. Que si queréis jugar una campañita de acción baratita, no está nada mal. El Dark Void. Dice Diógenes, el que vende los rules UK no sé dónde de coño sacó unidades del Cross-Edge NIS españoles. Me ha dejado loquísimo. Que de las más desaparecido de NIS. Bueno, porque Diógenes, siempre hay cajas de extraperlo. Siempre hay cajas, almacenes, gente que tiene material, tiendas que nos han vendido. Hasta que no pasen 15-20 años más, pueden seguir saliendo material de sitios que ni sabe dónde salen. No todo el material está en casa de coleccionistas o de... Seguirá apareciendo material siempre. De hecho, aparece material todavía de NES y de Super Nintendo. Nuevo. O sea, por ejemplo, lo de
la gente de Pixel Heart, que tiene material de Super, del año de la Kika, tiene cajas y cajas, que tenían ahí almacenados, imaginad. Bueno, vamos al siguiente. Command and Conquer. Salió un Command and Conquer Red Alert, el tercero. Salió otro juego que importé. Disfruté muchísimo los de PC, pero el que más horas eché fue el Command and Conquer, el de Play 1, que estaba además rotísimo, pero para bien. Había un personaje que lo cogías, y con aquel solo te funabas al ejército contrario, te infiltrabas y te pillabas a todos. Este Red Alert, además, para que veáis cómo eran las ediciones, voy a abrir esto. Las ediciones de inicio de generación de Play 3, bien avanzada, incluso ya la última tirada de Play 3 ya empezaban a racanearnos, pero para que veáis cómo eran, mirad qué manuales. Manual, pero incluso con carátula interior. Esto es una gozada, verlo así, de cuidado, no como ahora. Una gozada, la verdad. Muy disfrutable los Command and Conquer. Sí, tiradas de risa de Nis. Bueno, si las siguen haciendo ahora, Videógenes. De hecho, las tiradas de Nis en España, que distribuyen en Bandai, muchas de ellas son de 300 unidades. Tanto para Play 4 como las primeras de Switch. De hecho, hay algunas que son de 150. 150 unidades de Switch. ¿Cómo te lo comes eso, Videógenes? A día de hoy. Son títulos que día de mañana serán totalmente cosas de que sabemos que existen, pero no veremos. Sí, el Tiberium. Ostras, el Tiberium. Y el Red Alert 2, Videógenes. Somos ya muy viejos, ¿eh? Ha habido microinfartos por el unboxing. No, a ver, Dani. La mayoría de estos títulos los he jugado. La época de Play 3 fue mi época gloriosa de juegación. Play 2 y Play 3 le di muchísimo, y Play 1 también. Bueno, Sega Superstars. Empezamos con los juegos de Sonic, que hay unos cuantos. 150 afortunados, sí, Videógenes, sí. El de tenis. Bueno, juego divertido. Juego divertido para jugar a dobles, jugar en cooperativo, dobles. Juegos que están bien, la verdad. De hecho, además, tienen versiones para todas las consolas, incluso para DS, Wii, bueno, todas. De hecho, de Sonic hay unos cuantitos. Mirad, hay aquí el del Erizo Lobo. Es verdad que es un poco aburridote en algún momento. Cambia bastante el tema de la acción. Ya os digo, lo estuve jugando con Eva y no le acabo de enganchar. No le acabo de enganchar. Se ha hecho más de Nintendo. Este es Sonic Unleashed. Esta es la versión Essentials. Es verdad que la versión Essentials no está mal. El tema del rojo aquí. Cambiaron aquí la Platinum aquella que era plata con amarillo. Eso sí que la verdad es que daba un poquito de repelús. Sonic Generations. Este sí que estaba bien. De hecho, hay alguna versión con fundita. No sé si era exclusiva de Game, la que viene fundita. Hay una aquí con fundita. Que además está completamente castellano. Aquí quizá recuperaban un poquito la esencia de los juegos más clásicos de Sonic. Los Sonic Generations. Hola, Shinra, guapo. Y uno que la verdad el Sonic the Hedgehog, el primer Sonic. Bueno, esto se nota que quizá fue un juego que estaba esperado, programado para Play 2, ¿no? Aquí realmente se le ven las costuras.
Juego que se nota eso, ya os digo, que no era para Play 3 realmente, fue reprogramado para Play 3, juego que supongo que estaría en base hecho para Play 2. Y que intentaba imitar la esencia de juegos de Dreamcast y tal, pero que no le salió muy bien. Este Sonic Hedgehog. Y luego tenemos los dos Racing, los dos Cars que tiene Sega, Sonic, de Sumo Digital. Teníamos el primero, y además salieron en casi todas las consolas, incluso para Vita. También nos llegaron tanto este como esa expansión, que sería el Transformed. Estos dos no estaban mal, imitando la esencia de los Mario Kart. Llegaban estos títulos con todos los personajes de Sega de por medio y de Sonic, dándose guerra en vehículos motorizados. Luego el Transformer, cual tenía mejoras, power-ups, bastante chulo. No estaban nada mal, la verdad. Y me iban bastante bien. Y estas son las versiones españolas, totalmente. Y de los magos de Koei, los Musou, ya hemos visto unos cuantitos y aún faltan aquí unos cuantitos por salir. Tenemos el Dynasty Warrior 6, de inicio de generación. Dynasty Warrior 6, que este fue el primero, creo que salió en PlayStation 3. Hemos visto ya unos cuantos durante estos volúmenes. Aquí salen unos cuantitos más. Dice que el nuevo tiene muy buena pinta. Sí, Shinra. Creo que Sega lo está haciendo bien ahora con Sonic, ¿eh? Yo creo que ha mejorado bastante la calidad de los juegos de Sonic. Bastante. Luego tenemos por aquí nos aparece el Dynasty Warriors 7, el Extreme Legends, que del 7 hay muchas versiones, están los Extreme, además del clásico 7. Tenemos los Extreme, los Empire. Hay muchas versiones. Decías el Dynasty Warriors, que no está nada mal. Bueno, me gustan todos a mí. Y es que, claro, yo pienso en Dynasty Warriors, Shinra, y a mí me gustan los Dynasty Warriors. Yo me lo paso muy bien con los Musou. De hecho, el 9, creo que fue el último que salió, ¿no? Estaba guapo. Estaba guapo. Y el nuevo el nuevo tiene han mejorado a lo mejor el motor, perdón. La gente de Koei Tecmo han mejorado el motor. Y tiene buena pinta, sí. Pero no dejan de ser Musous, ¿eh? Dejan de ser Musou. Además, muy desestresantes. Matar todo lo que se menea con un machetazo. Sí, sí, los Gundam ya, los Dynasty Gundam los enseñamos la otra vez. Los One Piece Warriors también, que son ya sabéis, son spin-offs. Hay muchísimos. De hecho, tenemos también ese de Grecia, también Musou. Hay un montón de Musous que sacó Koei. Muchísimos, muchísimos. Y de estos hay un montón. Por ejemplo, este es el 7 Empires. Creo que o los tengo todos o me falta uno. De todos los que he ido sacando. Los que no veáis ahora es porque, por ejemplo, ya los he mostrado en otros directos. Os los mostraré. Vamos sacando, según voy sacando los baúles, los tenemos todos en baúlcitos. A ver, aquí en los Empire se diferencian un poquito de los Extreme. Es un poquito más táctico. Cambian cositas. Veamos un poquito. Aquí está la generación de personajes. Bueno, todo es... Pero la verdad es que la facilidad que tiene para matar gente hace que te sientas muy poderoso, que manquees poco, ¿eh? Aquí tenemos el Dynasty Warriors 8, que aún salió en Play 3. Creo que también salió el Extreme 8 en Play 3. Y ya ese fue... también salió en Vita el 8, el Extreme 8, conjuntamente con Play 4. Ahí ya es cuando empezó a hacer el cambio generacional con Play 4. Y aquí ya nos viene el calvo. El calvo asesino,
Hitman, que tuvo su versión, tuvo Hitman, el Absolution. Aquí tenemos el Absolution. Buenos juegos de infiltración, matar gente. Y esta es... y esta es la versión, no sé si es holandesa o dónde es esta. Y este lo compré muy barato, no sé dónde lo compré esto. Este de los pocos que tengo. Ya ni me acordaba que tenía este en versión Zipango. Esta es la versión Zipango. Pero la que sí tenemos, la versión buena, es que hay un HD Classics que tenemos la trilogía, la versión española, con estos 3 titulazos de Play 2 de los Hitman. Una trilogía brutal de IO Interactive. ¿Os acordáis que pertenecía a Eidos, después pertenecieron a Square Enix y que ahora se han extendido? Van por libre. Ahora van por libre. Al mejor editor. Bueno, uno de Disney. La verdad es que hay buenos juegos de Disney en Play 3. No está nada mal. Por ejemplo, juegos de animación. El Rango está muy bien. Hay algunos más que están muy bien. El propio Brave no está nada mal. Este Up también es bastante jugable. El Up. Esta es la versión, creo que era española. Sí, este era la de aquí. El Up. Plataformas. Juegos que salieron también en Play 2, en muchísimos formatos. Pero que no están mal. Juegos que pasar un buen ratito. Cooperativos incluso. Y ahora vamos con esos juegos que fueron intentos de llevar buenas franquicias a formatos actuales y que fueron un auténtico fracaso. Vamos por uno de Sega, que fue un despropósito. El Golden Axe Best Rider. Juego que ahora es raro. Este es muy raro de ver. Esta versión además creo que es la española. Que intentaron copiar la esencia de God of War con un Golden Axe. A ver, como juego de acción, si me dices que no es un Golden Axe, está pasable, está bien. Es un juego divertido hasta cierto punto. Pero claro, siendo Golden Axe esa franquicia beat'em up, hack and slash, que a tantísima gente nos hizo disfrutar en consolas y en arcade, que le echamos más monedas que a Cholón, que fueron buenísimos juegos de la época, de lo top que había. Nos sacan este juego, el cual está muy por debajo de las expectativas y muy por debajo de lo mejor de la consola. Pues claro, esto fue un auténtico cagarro. Aprovechando el nombre, sí, pero vamos, Sega aquí, no sé qué equipo era este era Secret Level, no sé qué equipo de programación fue. Lo hizo mal. Aunque bueno, no sé cómo estará ahora, porque muchas veces este tipo de juegos son raros y luego suben de precio. ¡Hombre, Kowak! 9 mesazos, gracias por ese Super Prime. Gracias, guapo. Gracias, guapísimo. Y ahora vamos por el Aegis Earth. Un juego que salió para Vita, salió para Play 4 y salió para Play 3. Con todo los sellacos aquí en portada, porque es un multi 6. Mira que no me gusta nada esto. Esto que tengamos los dos sellos aquí. Esta es la versión distribuida aquí. El USK y el PEGI, como veis, es un multi 6. Quizá la versión más rara de ver es esta. Más rara que la de PS Vita y la de PS4. La de Play 3, una distribución bastante escuálida en comparación. Y es un juego de RPG, acción, estrategia, distribuido por PQF. Interesante, que además está muy baratito. Este fue comprado en cesta de game por 4 euros así, en su momento. Muy baratito, es de los que siempre esperabas. A ver si va a bajar, a ver si baja. Bueno, bajó muchísimo el precio. Aegis Earth.
Y bueno, Insomniac. Insomniac tiene juegos bastante desconocidos. Y uno es este, que vais a ver ahora, que además compró los derechos Electronic Arts, así que no sé si este juego pertenecerá ahora o no a Sony. Porque ya sabéis que Sony ahora mismo ha sido comprada, fue comprada hace unos años por la gente de... bueno, Sony compró Insomniac. Este Fuse. Fue un juego que Electronic Arts le dio al mando a Insomniac y que la verdad no funcionó. No funcionó, no estaba mal. El juego quizá muy cortito a nivel de historia, de campaña. La gente esperaba más del equipo que había hecho los Resistance y Ratchet, y la verdad es que fue bastante criticado. Quizá no sé si justa o injustamente, pero la campaña cortita. Era un tiempo que teníamos de este tipo de juegos, nos salían 5 cada mes. Y la verdad, fue bastante olvidado. De hecho, este Fuse, cuando lo quise comprar, pues no lo veía. No lo veía, así que eso significa que vendió muy poco, vendió fatal. No sé cómo estará ahora la distribución de este juego, pero ya me costó bastante en su momento encontrarlo, aunque fue muy barato, ¿eh? Estamos hablando de 5 o 8 euros. No sé lo que estará ahora en precio, pero este juego era muy baratito. Este era muy baratito. Este Fuse. Dice Shinra que te lo olvidado, ni acordaba su existencia. Bueno, es que en Play 3 hay mucho juego olvidado, ¿eh? A pesar de que el catálogo de Play 3 no es muy largo en comparación a Play 2, por ejemplo, o Play 4, vamos, tiene un 20% del catálogo de las otras. Pero muy poquito catálogo en comparación. Bueno, ya ahora estoy viendo un juego exclusivo japonés que quería tener de Akire, de Acquire. Y lo compré porque lo tenía seguimiento en PlayAsia, lo compré original, recintado. Pero PlayAsia me la lió. Me la lío, ahora os explico por qué. ¿Veis? Este es el Gladiator versus, juego muy chulo, hack and slash, de gladiadores y fantasía. Es un juego japonés, que como podéis ver está presentado. Pero mirad lo que me mandó. ¿No veis un ligero color más claruno? Mirad el rojo aquí. El rojo, esto es naranja. Me enviaron un juego con Sunfed. Les reclamé, me devolvieron el dinero. No sé si me costó 10 euros. 10 euros el juego. Pues compré un pack, envío gratuito, y me costó 11 dólares y pico. Estaba de oferta y ya no lo he comprado otra vez. Ya dije, ya lo pillaré bien. Y bueno, cerdada sí, Shinra, porque claro, yo tenía muchas ganas, bajó de precio y mira, lo quería tener porque este juego tiene mezclas algo roleras, pero es un juego de hack and slash, de gladiadores. Me encantaba la temática y bueno. Cristian, es muy guapa la portada. Muy recomendable el juego de Akira, de Acquire. Hay muchos juegos japoneses que lamentablemente no salieron de Japón. Hay unos cuantitos, hay 10-15 juegos muy chulos, pero y este me la liaron. Pero bueno, mira, al final me costó 0, pero me hubiera encantado. De hecho, por aquí veis que está bien. El Sun Fate lo tiene un poquito en portada y luego el lomo es una buena cerdada, como dice Shinra. Y ahora para mí una de las franquicias mejores que ha hecho Sega en los últimos 10 años, que es este Valkyrie Chronicles. Aquí con esto empezó una saga de juegos de tácticos RPGs brutales, que luego tuvimos el 2 en PSP exclusivo, luego vino el 3 y el 4. El cuarto ya han pasado casi 6 años, ¿no? Desde casi 6-7 años que salió en Play 4 y Switch. A ver cuándo nos sacan el siguiente, el 5. Un táctico visualmente muy bonito, muy anime, muy guapo. Lo disfruté muchísimo en Play 3. Sí, Cristian, este y el cuarto son muy buenos. Bueno, son buenos todos, ¿eh? El de PSP también está muy bien. El de PSP está muy bien. Más desconocido porque en la portátil no lo compró tanta gente. Que no sé por qué la decisión de Sega de hacerlo solamente para la portátil. Estaría guay un remaster, un remake del 2 para consolas actuales.
Y ahora vamos por un Mario de hacendado. Vamos al Battle Royale. Al Battle Royale de PlayStation. El PlayStation All Stars Battle Royale. O sea, esto os acordáis de que existe, supongo, ¿no? Shinra, ¿es de los que te acuerdas que existe o no? Comienza la batalla, como dice aquí, comienza la batalla aquí con todos los personajes de Sony dándose tortas al más puro estilo Smash Bros. A ver, que está guapo, ¿no? Que cuidado, hay personajes muy chulos, incluso sale aquí el Big Daddy de... el Big Daddy. Pero bueno, no estaba mal, a ver, estaba bien. Dice, solo 600 más 80, qué forma de... Diego, hola guapo, guapísimo, ¿qué tasa? De Bioshock, sí, de Bioshock. Aquí tienes a Diego con su super canal, que ahora va haciendo pequeña promo. Y también a Somos Gaming con su super revista, análisis, reviews, y que además en primicia nos ha dicho que el Indiana Jones es un pepinaco, que le ha encantado, ¿verdad? ¿Verdad? Somos Gaming, chulísimo, ¿no? Este se ve más, sí. Bueno, no sé, no te creas que se ve tanto, Shinra. Se ve algo más, pero este Battle Royale... yo diría que no se ve tanto. A ver. Mucha gente estará esperando que salga el Indiana Jones completo en un Blu-ray en PlayStation 5, Diego. ¿Qué es lo que hay? Es increíble que, como sea Imaginad esto, para un coleccionista, jugador y de Microsoft, que le salga en el juego, o la coleccionista te sale de... que es muy guapa, la que viene con el Steelbook, la bola del mapa Mundi, de Indiana Jones y tal, y que viene el juego incompleto, y ahora sale en enero y febrero, te sale en Play 5, y resulta que ahí vendrá en el Blu-ray. Vamos, yo desde luego tiraría la consola por la ventana. Tal cual. O sea, cabreado total. Y más siendo Indiana Jones. Me dices, no sé, el juego de los palotes, vale, pero más Indiana Jones, franquicia brutal, juego que ha salido pepinaco. Además, estaba claro que el equipo de desarrollo que está detrás es un equipo brutal. Hubo muchas quejas de Indiana por el hecho de que era un juego en primera persona, pero viniendo de quién son, tenía que ser un juegardo. Ya lo ha demostrado con los Wolfenstein nuevos que lo era. Pero bueno, ya. Bueno, vamos por el otro Aliens que salió en Play 3. Este caso, el Colonial Marines de Gearbox. Dice Somos que es una maravilla. Te lo has pasado en 3 ratos sin parar. Eso está bien, ¿eh? Si te lo has pasado sin parar en Indiana Jones, eso significa que es un jugardo. Tú tienes la coleccionista, pero ¿viene el juego en el Blu-ray completo o no? ¿O le pasa como todos los juegos de Xbox, que resulta que te viene, es un launcher del juego y tienes que descargar el resto por internet? ¿Cómo le pasa? Porque ya sabéis que los juegos de Xbox no es de doble capa, los Blu-ray, tiene menos capacidad en gigas, y en vez de ponerte 2, 3 Blu-rays, lo que hay que hacer es descargar todo. Necesitas descarga. Ese es el tema. Son 120 gigas. Sí, pero se arreglaba como se hacía antaño. Somos Gaming. Se podía haber hecho, haber enviado 2, 3. O sea, lo editas en 2, 3 Blu-ray sin problema. Si decidiste por lo que sea sacar tus juegos en Blu-rays, que sea el lector, lo que montas en tu consola sea un lector que solamente puede leer una capa, bueno, pues tú coges y fabricas 2 Blu-rays, el juego en 2 Blu-rays o en 3. Lo que sea necesario, como se ha hecho siempre. No puede ser que tú te compres algo físico que necesitas obligatoriamente descargar porque no te viene todo ya de por sí en el 90% de los juegos de Xbox.
Vamos, pienso, ¿eh? Es lo que la gente se queja de ese tipo de marketing o de venta o de idea como empresa. Mira lo que dice Shinra. El Metaphor lleva 2 discos en Xbox. De los pocos juegos que posiblemente venga todo completo. Ese es el tema. Y siendo además un juego propio de Microsoft. Y además nos dice aquí, Diego, dice, ha habido lío con Bethesda porque se ha retrasado en enviar las compras de la tienda online. Uf. Están disfrutando todos del juego menos los que hicieron la pre-reserva. Eso sí que está mal, ¿eh? Dice Somo, lo que pasa es que el juego sí son 87 GB, pero luego tiene 44 GB de renderizado para que tire bien en Xbox. Sí, pero claro, el tema es la necesidad de descarga. Ese es el... A ver, que una cosa son los parches, que eso también Sony peca bastante. Las dos ahí están a la par. Y otra cosa es que tengan necesidad de datos necesarios para poder jugar. Hola, Kratos Rodic. A ver, que lo diga bien, Kratos Rodic. Hola, buenas noches, guapo. Dice, Somos que la ha jugado en Xbox Series X y en PC. ¿Y qué tal? ¿Cómo tira en PC? En PC es otro mundo en calidad. Uf. Eso está guay, ¿eh? En PC tiene que ser muy glorioso, ¿eh? Jugarlo el Indiana. Tiene muy buena pinta, la verdad. Ya nos gustó mucho cuando lo vimos en la Gamescom, lo que vimos. Tiene que estar muy bien. Sí, pero sí que te puede venir en disco, Somos Gaming. Ya digo, te pueden venir 2 discos. Hay juegos de Xbox que tienen incluso más capacidad que te vienen 2 Blu-rays, sin problema. Pum, metes el segundo Blu-ray, descarga las texturas y a funcionar. Hola, Lola Saji, ¿cómo estáis? Bueno, un juego como tantos de la época, de películas, en este caso de Sega. Sega se dedicó también a hacer juegos y ports de películas. El Iron Man, que estaban chulos, tenían juegos de 6, de 7, incluso alguno de 8, divertidos y más pretensión que recordar la película de Marvel, y que ahora algunos de ellos son buscaditos, como los de Hulk, Thor y tal, y Capitán América. Es el Iron Man. Dice, PC en calidad ultra muy chulo, pero claro, tienes que tener 32 RAM. Claro, tienes que tener un juego, tienes que tener un ordenador a poquito condiciones, ¿no? Nosotros con la Steam Deck no creo que vayamos a verlo muy fino. De hecho, no sé si irá en Steam Deck. Igual ni pirula eso. También tenemos un Civilization que llegó a Play 3. En este caso es el Revolution. Bastante chulo. Y como podéis ver, esto, como os hemos enseñado anterior, para que os voy a enseñar también este juego como es por dentro. Porque claro, esto, cuando coges un juego y esto pesa, ves esta situación y ves que lleva un manual en condiciones. Incluso te ponían aquí, muy interesante, la historia más entretenida. Entendían que los que jugábamos a los Civilization nos encantaba la historia, revistas como muy interesantes. En fin, muy guay esta edición. Civilization. Que bueno, que tenemos nuevo Civilization ahora para enero-febrero, que también sale en Switch. Tiene buena pinta. Lo que pasa es que este tipo de juegos ya sabéis que los Civilization es para no tener vida social, no tener mujer, ni hijos, ni nada. Y ponerte a jugar a los Civilization y ya no parar durante 3 meses, 5 meses. Horas y horas. Y ahora un juego bastante raro, ¿no? Dentro del catálogo de Play 3, beat'em-upero. Es el Punch Time, el de Cartoon Network Explosion. Este es multi 4. Y este sí que es un juego raro. Muy raro. Este lo quería tener, porque también existe una versión de 3DS. Pero, a ver, no fue caro, ¿eh? Que no sé si serían 6-7 euros, 8 euritos que compré en su momento. Pero fue bastantes meses de buscarlo y no verlo. Juego de distribución escuetamente muy reducida.
muy, muy, muy reducida. Este Punch Time Explosion de Cartoon Network. De la serie con personajes de animación del canal de Cartoon. Y ahora otro juego de peleas 2D de Arc System Works, bastante olvidado, distribuido por 505 Games. ¿Os acordáis ese distribuidor italiano? Que en PlayStation 2 hay muchos juegos bastante buscados por su distribución escueta, sobre todo muchos shoot 'em up. Este Battle Fantasia, juego bastante chulo, bastante guapo, pixel, y la portada me encanta. Este Battle Fantasia, la verdad es que es muy chulo. Inicio generación, contraportada de 505 Games. Este Battle Fantasia. A ver, ven un poquito aquí gameplay. A ver qué os parece. ¿Lo conocíais el Battle Fantasia? Juego que se veía bastante, bueno, bastante, que se veía, y que ahora no veo hace tiempo, muchísimo tiempo, cuando vamos a algún sitio, algún CEX, algún sitio de segunda mano, no lo veo. No sé si estará buscado, no estará buscado ahora mismo. Este juego 2D de lucha de Arc System Works. Este Battle Fantasia. Y era Italia, España en contraportada. Dice, muy guapo con toques RPG, muy chulo. Lástima, Shinra, que no vendió bien. Y este Battle Fantasia se ha quedado ahí como juego único. Dice Cristian que lo tienes en Xbox y me encantaba. Sí, muy guapo. Además, tiene un roster de personajes muy cortito. No sé cuántos eran. Eran muy pequeñitos. No sé si eran 10, 12. ¿Recuerdáis cuántos eran? Pero era un roster muy pequeñito que quizás es el mayor handicap, que no tiene demasiados personajes, pero estaba muy guapo el juego. Ahora otro de lucha, el esperadísimo Street Fighter por Tekken. ¿Os acordáis aquel acuerdo que teníamos que ver principalmente estos Street Fighter con Tekken? Luego Tekken Street Fighter solamente llegó este y el de Vita. Después de 4 o 5 años que estaban en relaciones para poder sacarlo. Y ver personajes de Tekken dándose de leches con los de Street Fighter de Capcom. La verdad es que estaba muy guay. No olvidaré nunca Mega Man, dice Cristian. Buena época también. Salieron bastantes juegos de peleas para Play 3. Dentro de lo que cabe. Pero sobre todo los que teníamos o teníais 360. Si queríamos juegos roleros, JRPG, más clásico, menos clásico japonés, no teníamos que ir a Play 3, que en principio empezó flojita y después empezaron a sacar juegos exclusivos para Play, como la saga Agarest, por ejemplo, estos tácticos muy guapos de Idea Factory, que de hecho, si os gusta este juego, lo han reeditado en un remaster para Switch, en físico, pero solamente de manera exclusiva para Estados Unidos, USA, porque si lo queréis es un juego muy chulo, vista isométrica, el más puro estilo táctico parecido a los Disgaea, aunque no es de Nipponichi, y se ha reeditado en Switch en edición americana, incluso en Collector y sencilla, o si os interesa que lo sepáis que esto está reeditado para Switch. Solamente el primero, y salieron 3 en Play 3. Dice que espero que lleguen todos, que ahora están saliendo en Switch todos. Sí, a ver qué pasa. Y luego tenemos pues el Agarest 2. Por un lado, aquí tenemos el Agarest 2. Este lo tengo precintado. Y luego tenemos el Zero, que este además, este era Portugal, España, y también es Portugal, España, el Zero. Es decir, que salieron 3. Creo que más o menos gráficamente, este es el Zero. El 2 creo que era muy igual. Quizá el 0, motor, quizá gráficos más depurados, como podéis ver. Más depurados. Pero
muy guapo, que nos gustaba el pixel sobre todo. Esta es, por ejemplo, la portadita del 2. Esta es la portadita del 0. Hola, Urba Madrid, muy buenas. Ya estamos creando necesidades. Bueno, ya sabéis que aquí es a gusto del consumidor. Ya cada uno que se las genere como quiera. Yo muestro el material. Aunque luego sabéis qué pasa, que yo también me acuerdo que falta alguna cosa o no tengo, o no tenemos, y luego también uno peca. Bueno, y este es aquí tengo el 2 también, a ver cómo era el 2. Creo que estaba más o menos a nivel gráfico. En todos muy similares, mismo motor. Mismo motor. Gráficamente muy chulos, el pixel. Estaba mejor a nivel de motor, como podéis ver. Este es el 02. A ver si nos llegan también a Switch estos, o el Switch 2, la continuación del primero. Aunque bueno, si solamente ha salido el primero en Estados Unidos, lamentablemente creo que estos dos también saldrían solo allí. Y ahora vamos por otra de esas vacas sagradas en Play 3. Pero bueno, no sé por qué. No sé por qué. Era un juego. Es un RPG, Denis, JRPG. El Lost Dimension. Que este lo tengo presentado. Aquí el tema es que está Atlus de por medio. Ya sabéis que Atlus es síntoma de calidad. Este RPG con toques tácticos, buena historia, y que se ha convertido en otro de esos juegos que ahora mismo están topísimos a nivel precio de segunda mano en PlayStation 3. ¿Quién lo iba a decir? Un juego que además vendió fatal, muy desconocido dentro de lo que es el catálogo de Atlus. Este Lost Dimension. Y a ver, juego, está bien el juego, pero claro, lo comparamos con todos los juegos topísimos de Atlus, los Persona, los Shin Megami y otros tantos, no estaría a la par. Pero bueno, es muy diferente el hecho de que sea táctico y a nivel jugable, el gameplay. Muy diferente de los Dimension. Y ahora vamos por otro que de peleas, pero este se quedó exclusivo Japón-USA, que es el Fighting Climax. Fighting Climax de Geki Bunko. Juegos de peleas. En este caso incluso incluía el CD, lo tengo presentado. Este es de los juegos que compré hace unos añitos en Video Game Plus por poco más de $10. Veis que esta es la versión americana de Sega. Que además esto en Europa no salió, lamentablemente. La saga de Geki Bunko. Fighting Climax. Buenos juegos de peleas que se quedaron exclusivamente en Estados Unidos y USA. Pixel, lucha 2D. Y que me parece que no sé si les quedaba algo de stock. No, de Play 3 igual no. De Vita tenían, porque este juego también salió en Vita. PS Vita también salió allí, en Estados Unidos. Si a alguien le interesa, en Vita creo que les quedaba algo de stock en Video Game Plus. El de Geki Bunko Fighting Climax. Vamos con la saga Survival por excelencia de Capcom. Sin contar Clock Tower o Hunting Ground, que sería Resident Evil. Con uno que para muchos fue un cagarro, que ya fue el declive de la saga, y yo lo disfruté un montón. El Resident Evil 5. Dice Shinra, lo pillé porque salía Kirito. Bueno, pues yo este Resident Evil, el 5, le hice el platino. Me gustó mucho. No sé, el hecho... Es verdad que, bueno, que nos acompañaba la compañera, ¿no? Teníamos la compañera que la IA de... Cuando jugabas que no jugabas en cooperativo, jugabas que la compañera la llevaba la IA, a veces te molestaba, ¿no? Estaba por medio allí y te molestaba. Pero yo lo disfruté un montón. Le hice platino a este juego. Me encantó. No sé vosotros qué os pareció el 5 de la saga de Resident Evil.
pero a mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Es verdad que perdía un poco la esencia survival del juego. Había mucha acción, pero lo disfruté. Lo disfruté. El que no disfruté tanto, ya ahí ya se me cayó un poco. Es este. El 6 ya. Este ya lo vi más flojete. Es verdad que este ya lo vi. Este ya me echó más para atrás. Lo disfruté menos, el 6. Pero el 5 me gustó. Ya os digo, no tengo demasiados platinos, tengo unos cuantos en Play 3. Pero este fue uno de ellos, el del 5. Dice Manu, dice, el 5 es guay en pareja. Supongo, yo lo jugué solo. Pero cuando no juegas en pareja, que la IA lo lleva, la IA la lleva, el personaje la lleva la IA, pues se te ponía por medio, te molestaba la chica y tenías que estar intentando evitarla. Dice, el Diego dice, el 6 además no pasa el test de manchas de Rorschach. Bueno, en Play 3 hay algún point and click. Y hay uno. Bueno, quizás es más conocido que otros. Incluso también salió en DS, que la versión de DS es bastante más desconocida. Es este. Este Captain Morgan es un point and click al más puro estilo clasiquero. Muy chulo. Rememorando clásicos como los Monkey Island. Ahí, veráis un poquito. Así que si queréis un point and click en Play 3, aquí lo tenéis, el Captain Morgan. Dice Diego, parece un tipo haciéndole una mamada a una jirafa. No me digas eso, Diego. Tú eres de esos test de Rorschach. Tienes que cuando te muestran una mancha, tú ves cosas raras, ¿no? Si tengo el full set de Move, no, Diego. Tengo unos cuantos de Move. Pero me faltaría algún juego. Hay juegos que no tengo. Y venían en sets y tal. Hay 4 o 5 juegos que tranquilamente no tengo más. Como por ejemplo, tampoco tengo muchos juegos de boxeo, pero tengo uno que sí quería tener. Quizá el mejor. Que es el que incluye un montón de licencias y de luchadores, que es el Fight Night Champion. Que me costó encontrarlo, ¿eh? Este Fight Night Champion. Me costó encontrarlo. Que está más en la edición española. Y que Electronic Arts ha dejado de hacer juegos de boxeo, ¿no? Diego, ha dejado de hacer juegos de boxeo. Mira que teníamos juegos de boxeo muy guapos. Y este para mí es muy, muy bueno. Si os gusta algún juego de boxeo, este Fight Night está muy bien, el Champion. ¿Tienes la consola de esto? ¡Ostras, qué guay! De la 360. No sé si sabéis que Diego tiene más de 700, 800 consolas tiene ya. Y comenta que tiene la de este juego, además. ¡Qué guapo! Sí, ahora solo UFC. Está de moda la UFC. Está de moda. La Lee contra Tyson, muy limitada. Y aquí veis aquí tenemos a Lee. Que puedas pegarte de tortas. Tyson, Ali y todos los personajes que incluye, que son más de 50 licencias. 50 luchadores de toda la historia. La verdad que es brutal. Brutal. Y el juego está bastante bien. Está bastante bien. Así que si queréis jugar un buen juego de boxeo con un montón de personajes históricos, y ya como dice Diego, que además no se fabrican, no hacen más allá, este está muy bien. Si hay algún juego que me falte, busque de Play 3, nos dice Twitch Canal. Pues sinceramente no. Alguno japonés, que no tengo el África. Si tuviera que buscar alguno, que nos gustaría a mí, tanto a mí como a Eva, pues sabéis cuál es el África, ¿no? También sale en Estados Unidos, pero la versión americana del África es bastante cara.
y no deja de ser un juego que lo que haces es un reportaje fotográfico por la sabana, ¿no? Vas haciendo fotos a leones, tal. Me gustaría ese, por ejemplo, y 2 o 3 más, pero lo que sería el PAL, tenemos todo lo que queremos. De hecho, no compramos más porque quizá alguno si pienso, puede ser que falte uno o dos, pero no es que lo busquemos. Hicimos la colección bastante bien, rápido. Eran juegos baratos en su momento, ahora ya son más caros, claro. También ahora ya es otro momento, ¿no? Ahora encontrar algunos juegos resulta tedioso. Y los exclusivos Asia con inglés están jodidos, sí, Shinra. El Rain, ese jodido y lo siguiente. Jodido lo siguiente, el Rain. El de Japan Studio. Está jodido. Dice Diego, me parecía interesante tirar al full set de Move antes de que se ponga imposible. Pues están subiendo los packs, Diego. Hay juegos que solamente se pueden comprar en pack de Move. No se venden por separado. Eso es lo que tendrás jodido tú. A partir de ahí yo creo que hay juegos todavía no son demasiados caros, pero si no quieres esperar, yo iría ya. Es de esas cosas que no hace nadie. Bueno, sí, nadie siempre... conozco más de uno que lo busca o lo tiene, ¿eh, Diego? Pero claro, ahora ya el tema... El problema es que es encontrar esos, ya os digo, esos packs bundles con el juego más los accesorios específicos de Move. Había uno que era el de un tesoro, ¿cómo era el nombre? Que te viene todo lo del tesoro y todo la parafernalia para poder jugar al juego. Ahora no me acuerdo el nombre. Hay unos cuantos. Sí, el Sorcery. Puede que sea el Sorcery, Emilo. Y el que tú dices, el chico invisible a lluvia, sí que lo tengo, sí. Lo enseñé además en el volumen 1 o 2, el Rain, ese que comentas del Japan Studio. Pero claro, era un momento que se podían comprar juegos de importación. Ahora ya esos juegos son complicados, ¿eh? Y ahora vamos con otro juego bastante interesante y raro. Porque también salió en Play 4, también salió en Switch. Esas versiones se ven más, pero la versión de Play 3 bastante más rara de ver. Otro juego de Arc System Wars que aquí se encargó NIS América de distribuirlo. ¿Veis? Esta es la edición española del Under Night in Birth. Pero bueno, tenéis también la versión de Play 4 más completita, con más personajes también tenéis la versión de Switch y acaba de salir también en la segunda parte de este juego de lucha. Y bueno, y ahora vamos por otro juego muy barato, muy criticado, de Bethesda. Juego, a ver, campaña cortita, pero como era tan genérico, este Brink era muy genérico, pues un juego que se llevó palos y quizá ahora no sé cómo estará de stock, pero bueno, es un juego, si lo veis baratito, es disfrutable, no está mal. Como muchos juegos genéricos de la época, se hicieron muchos juegos en primera persona. Este Brink. Y un juego de estrategia basado en la saga de Tom Clancy, en el cual Ubisoft hizo un muy buen juego, el End War, de inicio de generación. Este sí que estaba chulo, además totalmente en castellano. Este End War. Dice el Jurassic The Hunted, ese también es raro, dice Twitch Canal. Hay muchos raros. A ver, Play 3 tiene un catálogo de raros, muchos, que no significa que sean caros, pero tiene muchos raros. Porque tiene distribuciones muy cortitas, se vendían, y sobre todo versiones españolas, porque muchos compraban las versiones inglesas, por la diferencia de precio, comprando en base.com, The Hat, Zavi. Hay muchas versiones españolas de ciertos juegos que son difíciles de ver, y no significa que sean caras. Decía Cristian que en cooperativo es bastante divertido. Sí, además hay juegos hay bastantes juegos cooperativos en Play 3. Muy disfrutables muchos.
Normalito, ¿no? Sí, pero bueno, al precio que se podía comprar. De hecho, juegos que había muchos que comprábamos los Brink, estos, por las cajas. Los he llegado a ver yo a 0,50 en el CEX. Este, a 0,50 llegó a estar en el CEX. Este juego. Por la caja, compraba ese juego, tirabas lo que de dentro para reponer cajas mierda. O sea, como si fuera un FIFA o... Imaginad lo devaluado que estuvo en algún momento este juego, el Brink. Y el que veis aquí, si os gusta la estrategia, está muy guapo, el Endwar. Sí, a ver, ahora por ejemplo, no hay tantos juegos de acción en primera persona en shooters. También se agradece que haya más variedad. Ahora mucha variedad, mucho catálogo, y el que quiere shooters los tiene, y el que quiere estrategia lo tiene, y el que quiere RPG lo tiene. Y tenemos de todo ahora. Bastante más diversidad y opciones, ¿no? A mí me encantan los sniper, y continuando la saga... Bueno, continuando, se inició una saga en Play 3 bastante interesantes. Fueron los Sniper Wars Warrior, que hemos tenido también el 3 en Play 4. El 3 en Play 4 me encantó. Me gustó más. De hecho, es una saga que ha ido mejorando, porque el primero no estuvo mal. Este Sniper Wars Warrior tenía bastantes carencias. Tenía sus carencias. El Sniper 2 mejoraba bastante. Sniper 2 tenía cositas más interesantes. Pero realmente el 4 que lo jugué me gustó mucho. Hice la campaña perdón, el 4, el 3 de la campaña en Play 4 me gustó bastante, del Sniper. Son como los Elite, diferente, más modernos. Emilio, piensa que es más moderno. Esto es con calibrado de mira, campañas misiones por campaña, puntos por eliminado en cabeza. En eso es muy parecido, pero más moderno. Tema de guerra más bélica, más moderna. ¿Sabes cuál era la tirada mínima en Play 3? No recuerdo, Shinra, pero era inferior a Play 4. Si Play 4 era 1000, igual 500, ¿eh? Eh, Imagínate, Shinra, o sea, del carajo mal. Muy mal. Hola, Maite, guapa. Dice el trabuco de Estepona: yo veo la generación de Play 5 como una generación parecida a Play 3. Una generación con tirada más corta de juegos que Play 4, que vende menos y con catálogo menor, y que mucha gente desprecia. Bueno, podría comprarte eso, pero hay un dilema. Mira, Play 3, no sé cuántos juegos tendrá el catálogo. No son más de 1300, 1400 juegos. Ahí andará, juego arriba, juego abajo. Y Shinra, que tenemos aquí uno de los coleccionistas de Play 5 que va a tope. ¿Cuántos juegos tienes ya, Shinra? ¿O cuántos crees que hay? Estaremos ya en esa onda, ¿no? Cerca de los 1300, 1400. O más, ¿no? Es decir, que es verdad que puede ser que sea algo más corta que la de... Mira, dice Shinra, dice, tiene 951 y llevan sobre los 1500. Para que veas, Trabuco, que puede ser que sea más corta que la de Play 4, porque la de Play 4 me parece brutal. De hecho, siguen saliendo juegos para Play 4 y hay juegos listados para verano del año que viene. Para verano del año que viene hay juegos listados que van a salir en físico para Play 4. Me parece eterna, pero va a ser muy superior la de Play 5 a la de Play 3, pero mucho. De hecho, supongo que la doblará o triplicará en catálogo. Dice Emilio, el problema con esta generación es la obsesión porque todo sea triple A y posiciones millonarias. La generación de Play 3 sí, pero bueno, tuvimos la suerte que irrumpieron los juegos indies, se empezó a valorar los juegos 2D, juegos de menor presupuesto, sobre todo por las revistas que hicieron mucho daño al inicio. Yo recuerdo reviews y análisis de juegos más, no mediocres, más baratitos, juegos interesantes pero de menor calado, que los machacaban. No les daban... Y pensar que antiguamente, sobre todo, nos movían mucho por revistas, ya sean online o físicas, y valoraban muchísimo las notas.
y unas malas notas, mala prensa, hacía hundir un juego, lo machacaba. Dice Trabuco, dice, pero me refiero que mucha gente desprecia bastante esta generación y por eso la veo también un poco infravalorada. Bueno, puede ser, pero también está subiendo ahora el interés. Yo para mí, PlayStation 3 quizá no llega a la altura de Play 4 si tenemos que comparar, o Play 2 por catálogo, porque son mucho más masivas y al ser más masivas simplemente por estadística va a haber más juegos buenos en una u otra, pero Play 3, cuidado, tiene un catálogo muy muy rico y muy bueno y muchos exclusivos de esa generación que no tienes más que comprarlas ahí, no hay en otro sitio que los que salieron en Play 3 o en esa o 360, me refiero a esa generación en sí. Dice Shinra que sí, la gente sigue diciendo que no tiene juegos Play 5, no. Pero bueno, yo creo que solamente hace falta irse a reservar juegos y van a ver que tienes 5 o 6 listas de juegos para reservar de juegos venideros de Play 5. O sea, hay un catalogazo y tendrá catálogo. Dice, por ejemplo, dice Emilio, en PS3 yo disfruté la I Am Alive, un juego indie con cortos de supervivencia. Sí, hay mucho. De hecho, en digital, en Play 3, hay juegazos buenísimos que salieron en Play 3 en digital. Luego algunos lo hemos visto salir en físico a posteriori, pero eran buenísimos. Y tenían miedo las editoras y los publishers sacar esos juegos, salir en digital, porque eran juegos indies o juegos AA que no se atrevían a sacarlo en físico. Pero empezaron a ver que vendían muy bien en digital y muchos publishers empezaron a editarlos en físico, como por ejemplo Teslagrad, Terraria. Empezaron a animarse a sacarlos en físico y luego ya ha venido todo el boom a posteriori, ¿no? Dice Manu, desde hace 2 generaciones los indies se agradecen desde Hollow Knight. Bueno, es que han enriquecido el catálogo y han dado pie a que la gente empiece a valorar que no todo tiene que ser AAA y que todo puede tener una calidad excelsa y disfrutable. Eso ha hecho que mucha gente que era no propensa a probar ciertos títulos ahora lo hacen. Dice, lo que va a influir va a ser la última consola de Sony en físico. Pero claro, Shinra, también dependerá de si esa última consola en físico realmente los juegos son físicos o no, porque ya estamos viendo que siendo mejor los juegos físicos editados para Play 5 que de Xbox por el tema del propio Blu-ray, aún así, tú compras un juego de Play 5 y te tienes que descargar 50-60 gigas de parche. En fin, que ya empieza a ser discutible, ¿eh? Ya cada vez más los juegos editados en Play 5 y Xbox. Pero bueno, vamos a seguir con Play 3, que no acabamos, ¿eh? No acabamos hoy. Homefront. Buena campaña, como tantos otros de la época. Bastante guapo. Eso sí, la campaña no era muy larga, pero un juego baratito en su momento que para disfrutar de un rato. Los Homefront no estaban nada mal. Aquí tenéis, con contenido exclusivo esta edición. Homefront. Vamos a ponerlo para que veáis cómo es un poquito el gameplay. Dice Manu, a mí me pasa al revés, cada vez me gustan más los indies que los AAA. Bueno, yo disfruto mucho con los... ya no indies, los juegos pixel. Pixel art para mí es amor, disfruto muchísimo. Me llena mucho los ojos los pixel art. Y bueno, los Shooms ya sabéis que no son AAA realmente. Son juegos, pueden ser de muchísima dedicación de programación, pero un Shoom no se le considera ahora mismo AAA. Y me encantan. Sí, el 90% es jugable, sí, incluso yo diría más que el 90%, el 95% es jugable, con algunos bugs, pero es jugable. Exactamente, sí. Es que ese era buenos juegos, Shinra. Yo creo que el Homefront es de esos juegos que te hacías la campañita, 8, 9, 10 horitas. No eran muy largas, pero las disfrutabas mucho. Y uno que me gustó mucho y que la gente olvida es el Far Cry 2. Este me encantó, el Far Cry 2. Cuando Ubisoft molaba, Cuando Ubisoft molaba, la versión que además compré de salida, Far Cry 2, muy chulo. Bueno, el Homefront de Play 4 es otro rollo.
Ese es muy pochero, es muy pochero, no me gustó nada. Te doy toda la razón. Dice MRP, dice, a mí me pasa lo mismo con los píxeles, es ver un juego con ese arte y decir me gusta. Pues mirad, si te quieres pasar por el canal de YouTube, tenemos colgados 9 especiales, 9 de juegos físicos para Switch Pixel editados hasta el día de hoy. Hay unos, creo que eran 80, 90 juegos por especial. Imagínate, Mepir. Hicimos 9 especiales, 9, aquí en Twitch, y los tenemos subidos a YouTube. Así, si quieres pasar a ver todo el catálogo que tiene Switch de Pixels, los hicimos en el canal. Y posiblemente de aquí a unos meses tengamos que hacer un 10º volumen de juegos Pixels que se han editado en Switch, en físico. Es brutal, la verdad es que estamos a tope, ¿no? Y aquí os dejo las redes, por si no sabéis que tenemos aquí canales de YouTube y tal, para que tengáis, aquí tenéis Twitter, TikTok, Instagram, Threads, Blue Sky y YouTube, ¿eh? Eva igual pasará a la lista de Pixels que tenemos en el canal por si le queréis echar una visual. Y bueno, ahora vamos por una cosita muy chula, que son los Saint Seiya de Play 3. Esto para mí es amor. Tanto fue la serie como luego los juegos. Caballeros del Zodíaco, por favor. Aquí en la carátula no ponía Seiya. O sea, ponía Seiya, pero luego lo pusieron los Caballeros del Zodíaco. Este juego de Saint Seiya, Batalla por el Santuario. Este hack and slash de peleas, el cual pues estaba muy chulo, muy guapo. Aquí todavía Bandai estaba separada de Namco. Estaba Namco y Bandai. En este caso, solo en PlayStation, en español. Muy chulo para los amantes de Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Muy disfrutable. Tenemos también el Brave Soldiers. Este ya era más combate 1 contra 1. Edición también española. En español aquí. The Brave Soldiers. Estos dos exclusivos de Play 3. Exclusivos de Play 3. Curioso. ¿Veis aquí? Solo en PlayStation. Pero aquí, only en PlayStation. Esas cosas que se hacían antes, ¿no? Aquí te lo ponen en inglés y es la versión española. Que son cositas de maquetación que se equivocaban, ¿no? Y luego el que salió para Play 3, pero también hay versión de Play 4. El último Saint Seiya, que ha salido en físico. Que tiene incluso mejoras ahora para Play 5, si lo queréis jugar en Play 4. Es este Soldier Soul, que aquí ya Namco Bandai se había fusionado. O sea, Namco y Bandai se fusionaron. Saint Seiya, Soldier Souls, que ya os digo, tenéis la versión también de Play 4. Que tiene mejoras incluso para el upgrade a Play 5, este juego. Los 3 que salieron en Play 3. Si hay alguna peleadita por aquí. Era 1 contra 1. Aquí os he dejado la lista, con mi nick de Tengamis, la lista de YouTube de todos los juegos pixel art editados en físico para Switch. Hasta el momento, hasta hace un par de meses. Ahora vamos por un juego raro, no bueno, pero sí raro, de acción motera. De esos juegos rarunos, pero si os gusta el heavy, las motos, los tatuajes, Ride to Hell Retribution de Deep Silver. Bueno, juego, o como dice Shinra, horribilus, pero divertido. Horribilus, pero divertido. Tenía esa esencia de juego cacota, o sea, de ese juego cacota que... O sea, es como los que nos gusta el cine B o la serie, los juegos de terror de serie Z. Ya sabéis, esas películas de serie Z o serie B tan chungas, pero que nos encantan, nos divierten mucho, pues esto le pasa igual. O sea, es un juego mal hecho,
O sea, que le ven las roturas por todo sitio, pero que te diviertes un montón. Este es uno de ellos, por lo menos a un servidor. Ya os digo, no esperéis nada tal, pero que a la vez yo lo jugué. Dices, pero si al final me lo estoy haciendo el juego. Es decir, que tiene algo. Pero bueno, no esperéis una maravilla ni nada de eso, ¿eh? 2 puños, 2 ruedas, no hay reglas. O sea, no hay reglas en el juego. No lo han hecho a reglas, ¿eh? No lo han hecho a trozos, ¿eh? Este, Right to Hell Retribution. El 1%, supongo el 1% debe ser la puntuación que tendría. Y otro juego, también chustero, pero que claro, de Hellboy. Después de que el que salió para Switch y Play 5, este último, que además jugamos en el canal, tenemos review y análisis, que yo estaba muy esperanzado, me encantaba, porque yo soy amante de Hellboy, de Miñola y de sus cómics. Y además la edición chulísima, la edición física del juego chulísima, pero luego el gameplay horrible. La cámara era horrible de ese juego que salió Switch, Steam y Play 5. Y que este juego no era muy bueno y lo ha hecho bueno. Este es el juego que salió en Play 3, The Science of Evil, el publisher era Konami. Y al final hizo bueno este juego. Este juego de Hellboy de Play 3 se hizo bueno, recordamos a buenos juegos de Hellboy, que no hay muchos, la verdad. No recuerdo ninguno. Una saga, a pesar de que el personaje es brutal, no tiene juegos así como decir, mira, esto es gloria, no. Hellboy. Esta además es la edición española. De este beatmap, acción, aventura. Pero ahora sí vamos a un juego AA. Muy, muy bueno, muy tapadete, de acción, gore. Y es el Dark Sector. Este juego es muy divertido. Este juego está muy bien. Muy recomendable, muy barato. El Dark Sector, además esta es la versión española portuguesa. Si lo veis en unas cestas, no lo tenéis, queréis jugar un juego de esos dobles A, de menor presupuesto, pero que os lo vais a pasar muy bien, este es uno de ellos, Dark Sector, muy guapo. Os digo, Dark Sector. Hola, Crichanchelo, muy buenas noches. Dice Dani, muy decepcionante el Hellboy. Eso sí, el estilo gráfico de Miura está muy bien conseguido. Sí, si te refieres al último, sí, era brutal el estilo gráfico. Pero el problema, Dani, del último es la cámara. Es el problema de cámara que tiene. Y si solucionaran la cámara, se podría jugar. Luego hay cosas que solucionar el tema de caja de impactos, de los combos que tenía y tal. Pero sobre todo la cámara era horrible. Era totalmente, a veces, injugable. Y este, ya os digo, muy guapo, el Dark Sector. Muy chulo. Y vamos a Street Fighter. Street Fighter sacaron el 4. Y me acuerdo que este además lo fui a buscar al game como locura. Muy esperanzado y no me defraudó. Street Fighter 4. Le gocé muchísimo, o lo gocé muchísimo. Gráficamente me encantaba ese cambio visual que hicieron. Pero es que resulta que nos sacaron muchas versiones, incorporando cada versión de ellas nuevos personajes. Que eso está muy bien, porque ahora ya sabéis que ya eso ha empezado a desaparecer. En Play 4 sí que han hecho alguna cosa, pero ahora que en Play 5 ya lo que hacen es sacar expansiones en digital y no sacan nuevas versiones del juego en físico. Nos sacaron el Super Street Fighter 4 con más personajes en española y cada portadita muy guapa de la versión Super Street Fighter 4. Dice la Arcade Edition, ¿qué es esta, verdad, Crichanchelo? Esta es la Arcade Edition. Esta es la siguiente, la Super Street Fighter, es que ya Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que tenemos más personajes todavía, que es comienza la batalla final, diciéndote, aquí ya lo tenemos todo. La batalla final es que ya no va a haber ninguna expansión más, ¿no? Ahí quedaba la cosa, presuntamente. Y tenemos el Super Street Fighter,
Pero no. Nos quedaba ya el definitivo Ultra Street Fighter 4. Brutal la portadita, con todo el contenido, con todos los personajes. Y la verdad es que está muy bien. Y luego, bueno, nos ha llegado luego el 5, que disfrutamos mucho en Play 4. Nos ha llegado después ahora el 6. Y sigue la franquicia a tope, además con los competitivos de la Evo. A tope, ahí conjuntamente mano a mano con Tekken. Los dos están siendo muy jugados a nivel PC, también a nivel Play, sobre todo PC. PC no esperaba yo que empecé tanto seguimiento de Street Fighter. De los poquitos de Play 3 que tienes, Crisanchelo, pues hay unos cuantos, ¿eh? Y bueno, ¿quién jugó It? Nos sacó un jueguecito que creo que no sé si os acordáis. Este Rage. Me gustó mucho el Rage de It, editado por Bethesda, de los creadores de Doom. Pues me gustó un montón el Rage. Pero se ha quedado ahí. Nos salió esa pseudo secuela luego en Play 4. Pero esta versión de Play 3 me encantó. Es que el 2 bajó el nivel, ¿eh? Siempre el 2 bajó el nivel, pero además me salió muy barato. No sé si os acordáis de MediaMarkt. Los juegos que tenían nuevos, en reserva, tú podías hacer el cambio. Le llevabas un juego chustero y te daba y te costaba la mitad. Le llevaras el juego que le llevar. No sé si pillé uno de estos de 3-4 euros del game o por ahí. Y le llevé al MediaMarkt. No sé dónde era el MediaMarkt de la maquinista. Y me llevé por 30 euritos o 25 euritos. Porque además creo que era de los pocos que la versión inglesa no llevaba el español. Había que pillar el de aquí. Y era el cambio ese que hacía el MediaMarkt. Le llevabas un juego viejo y te pagabas la mitad de precio. ¿Os acordáis de aquella época? ¿Tú te acuerdas de eso, Shinra? De los creadores de Quake, como ponen aquí. Está la versión española. Muy chula, me gustó mucho. Este Rage. It Bethesda. Sí, eran muy buenos tiempos, ¿verdad, Crisanchelo? Unos tratos muy buenos. Eso ha desaparecido. Dice, también lo hiciste tú, Shinra, con algún FIFA. Claro, es que, a ver, tú le llevas... No es que tuviera yo juegos viejos que para cambiar, no. Me iba a un game, pillaba alguno de estos tirados o no sé dónde... Pillaba alguno por ahí, baratísimo, tirado de precio, me lo llevaba para allá. Lo hice varias veces. Es que había que sacar euros de donde fuera, porque no estaba el horno para bollos en aquel momento. Bueno. Arcane Heart. Juegos de peleas, que no... 2D. De PQ. Este es el primero. Arcane Heart. 2D. Curioso que PQ nos trajera esta saga que había sido exclusiva japonesa hasta el momento. Los dos primeros, creo que el primero no sé si salió en Play 1 y el segundo, el Arcane Heart 2, se quedó en Play 2 2D, y que nos sacara este PQ. Además vais a ver un poquito de peleas. A ver, aquí bastante chulos, pixel, muy guapo. Pero ya lo que sorprende, ya no es que sacaran el Arcane Heart 3 por PQ, es que la gente de NIS nos sacó la Love Max con todos los personajes incluidos a posteriori del juego. O sea, ya no es que nos trajeran sino que luego NIS nos trajo la tercera parte, la versión Love Max con todos los personajes extras. El 1 también salió en USA. Es verdad, pero en Play 1 sí, ves, Shinra, sí. Menos mal que estás tú aquí. Es verdad que el 1 salió en USA, sí. El 2 sí que se quedó en Play 2. Se quedó en Japón. El Love Max. Curioso la época de Play 2, Shinra. Hay muchos juegos exclusivos europeos que no tienen los americanos y muchos americanos que no tienen los europeos. Sí, es curioso lo de la generación de Play 2. Pero juegazos que salieron solo en Europa, ¿eh? En Europa. Y que los americanos tienen que importar y al revés. Una generación loquísima la de Play 2. Bueno, vamos a
Este es el Love Max. Más personajes. Bastante chulo. Vamos por los Mugen Souls. Mugen Souls, que además, si alguien quiere la versión actual de estos juegos que en su momento distribuyó NIS, RPGs, JRPGs, de Compile Heart. Además, creo que uno de los dibujantes, uno de los artistas que está implicado en Disgaea, trabajó en los Mugen Souls. Se nota, ¿no? Se nota a nivel gráfico que de los grafistas de Disgaea está aquí implicado. Aunque el juego es de Compile Heart, distribuido por NIS, Nipponichi. En la versión de Play 3 tenemos aquí el primer Mugen Souls, que además lo distribuyó NIS, pero que tenemos la secuela. La gente piensa que es una mejora, no. La secuela, que es este Mugen Souls Z. Como veis, ediciones españolas. Z. Y estos juegos, si a alguien le interesa, no quiere buscar la versión de Play 3, los tenéis editados en físico en Switch. En Asia. Las versiones de Play Asia totalmente en inglés, limitadas en Play Asia. O si alguien las quiere en Switch, los tenéis editados en Switch. Este es el Mugen Souls. Y luego tenemos el Z de la secuela. Era más de estos juegos que la verdad es que la distribución de la mayoría de estos juegos en Play 3 sí que fue bastante cortita, muy escueta, sobre todo las versiones españolas. Encontrarlos yo en su momento fue un dolor, voy a decirlo claro, de huevos. Y no eran caros, igual pagaba 10, 12 euritos, 14, 8, que ya pagar ese dinero en Play 3 hace 5 años era mucho dinero, que estaban los juegos de media 5, 8 euros, 4 euros, 3 euros en las cestas de Game y en Zex. Pagar 10, 12, 14 ya era pagar caro. ¿Cómo cambiado los tiempos, Me da mucho toque PlayAsia no tener todos los números, dice Sinra. Sí, mira, Alainus me lo comentó que también él buscaba todos los números. Yo no sé tanto de números, no me fijo tanto en eso, pero es verdad que muchos tenéis el tema del TOC. Es como lo de Super Rare, ¿no? Que muchos queréis hacer el full set de Super Rare por la numeración. Es un problema gordo, una enfermedad muy chunga, Bueno, yo sí que tengo enfermedad con esto. Yo tengo enfermedad con Odin Sphere y con Vanillaware. Es maravilloso. Tenemos todas las versiones posibles del Odin Sphere. Y a ver si sale en Switch, ojalá. La Collector de Play 4, la Vita, PlayStation 3, PlayStation 2. Es maravilloso este juego. Maravilloso. La versión además española del Odin Sphere. Maravilloso. Juego de Vanillaware, distribuido por Atlus a nivel global, aunque en este caso fue, creo que NIS, sí, NIS la que hizo la distribución en Europa. Odin Sphere. Maravilloso. Y luego tenemos el Naughty Bear, que ya visteis la versión europea, pero hubo una versión con las expansiones, la expansión Panic in Paradise y otras expansiones que se quedaron exclusivas en otra edición que salió posterior en Estados Unidos. Es la Double Trouble, que sería la Gold Edition o la versión GOTY de Naughty Bear, del oso este loco de la pradera que mata todo lo que se menea. Y esta pues la tuve, de hecho además, no sé si lo compré en Zex sí, esto fue una versión, se me cruzó en un Zex. Y yo la quería comprar, importar, y fue aquello de la suerte, y lo vi en un Zex muy barato. Supongo que lo comprarían como si fuera el Naughty Bear original, pero esta es la mejor versión. Tiene todo, todas las expansiones del Naughty Bear. Del oso enfadado que lo mata todo.
Tú tienes el de pobre, Shinra. ¿Es multiplayer? No, no es multiplayer. Podías jugar multiplayer, sí, pero tienes contenido campaña. De hecho, me veis, tienes para un jugador, jugar 2-4. Tienes varias opciones. Varias opciones, y Sanchelo. La época de Play 3, lo del multiplayer era un añadido. Luego sí que ya en Play 4 hay juegos que son totalmente multiplayer y no se puede jugar en modo campaña. Pero aquí siempre el modo campaña, en la mayoría, el 99% en Play 3 venía incluido de base. Luego además el multiplayer, etc, etc. Es que sacar un juego totalmente multiplayer en esta época, como pasó en Play 2, era pegarse un tiro al pie. Sí, de estos juegos para jugar con amigos, sí, si queréis, Chanchelo. De hecho, tenéis la versión europea, pero claro, te faltarían las expansiones, pero bueno, está también bien, está guay. Bueno, el X-Blades. Ya vimos la continuación, que era muy raruna, que la distribuyó Konami, que era el Blades of Time. Blades of Time es la continuación de este juego, que lo vimos en el especial 2 o el 3 que hicimos de la colección. Y este es el Blades X-Blades. Juego de inicio de generación, como veis aquí gráficamente un churrete bueno. Juego que sería de juego de Play 2 que acabaron saliendo en Play 3. Que gráficamente deja bastante que desear. Pero bueno, interesante. Aunque bueno, creo que aun siendo mejor gráficamente el Blades in Time, está mejor este. Es mejor el primero. Pero como veis, el careto de la muchacha de muy Play 2. Uf, se ve muy chungo, ¿eh? Ya no lo recordaba tan chungo. Duke Nukem Forever. Un juego que estuvo en desarrollo 10 años o más. Que iba a ser la revolución de la industria. No sé si os acordáis. En revistas, esto va a sacar el nuevo Duke Nukem Forever. Va a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y fue una chusta como un palo. O sea, esta versión española, a ver, no está mal, pero de lo que prometían a lo que fue al final, totalmente un desastre. Duke Nukem Forever, un desastre enorme. Dice Emilio que lo compró en su momento y apenas jugó 2 horas. Fue un desastre. A ver, estaba bien para un rato. A ver, como juego, pero claro, uno esperaba, no sé, un GTA, una cosa así, un juego de ese nivel, ¿no? Un juego AAA brutal y al final fue un desastre. Muy gordo. Pero lo que no fue un desastre y que fue una franquicia que lamentablemente Insomniac nos tiene abandonados es Resistance. Resistance, aquí tenemos el primer Fall of Man. Juego muy interesante, muy guapo, con aquellos botiquines de inicio. ¿Recordáis las curaciones con botiquín? Muy retro, para un juego ya más modernito, en española. Aquí con las quimeras, los invasores de la Tierra. Un juego muy guapo, muy disfrutable y que Insomniac fue mejorando con sus entregas sucesivas. La historia muy guapa. El 2 me encantó. El 2 lo disfruté un montón. Es el 2. Me encantó el 2. La campaña brutal. La historia de la campaña muy buena. Yo creo que ha envejecido bien, Emilio. Yo creo que, y más sabiendo ahora los boomer shooters, que la gente está jugando a juegos indies en primera persona bastante gráficamente, bastante chusteros, creo que han envejecido muy bien. Los juegos de calidad envejecen bien. Si es un juego de calidad, gráficamente son muy jugables. Y ya para acabar la trilogía, muy guapo además ya que nos enfrentábamos de tú a tú contra los alienígenas, incluso ya en la fase final en aquella nave nodriza que nos metíamos ahí a saco. Resistance 3, ya acabamos ya con la saga. Muy bueno la franquicia, la trilogía de Resistance. Sí, el 3 además, como dice Twitch Canal, graficazos, está brutal. La historia, ya finalizamos la historia. Ya desentradábamos todo.
Para mí creo que es más redondo el 2. Me mantiene más en tensión. Pero como juego gráficamente potente es el 3. El 3 tiene ese momento que en la plaza del pueblo aquel destruido, que nos encierran allí, tenemos que luchar contra aquella quimera gigante. Eso es brutal. Gráficamente, la lucha contra el bicho aquel gigante en la plaza es brutal. De lo mejor de la generación de Play 3. Claro, Emilio, ahora Insomniac trabaja por y para Sony y para el dinero. Spider-Man ha sido un exitazo, ha vendido montones de millones. Ahora está trabajando con Wolverine y Wolverine otros tantos millones. La gente está esperando Wolverine, ver ya algo de gameplay, lo está esperando muchísimo. Y vete a saber lo que saca después. Se rumorea que habrá juego de Carnage y el otro, ¿cómo es el otro? El Venom. No se saben si será expansión del Spider-Man o será juego de Venom, también hecho por Insomniac. O sea que ha venido, se ha quedado con ese cotarro. Puede ser que saque algún Ratchet entre medio, pero va a Marvel 100%. Y ojalá, como dice Dani, lo recuperaran. Estaría guapo quizá unos remakes o incluso una continuación. Lo que pasa es que dejan muy cerrado la franquicia en el 3. Aunque bueno, ya sabéis que eso de cerrado. Pero estaría guapo una continuación o remakes. También estaría bien los remakes. Y ahora un juegazo. Un juego puzzle 3D. De la gente de Valve. Mejorando el Portal. El primero, Portal 2. Para muchos, uno de los mejores juegos de puzzle de la historia. Este Portal, los que no lo hayáis jugado, más que nada es jugar con las perspectivas, pero con esa pistola de dimensiones para ir de un sitio a otro. Muy, muy guapo. Este Portal 2. Cuando Valve hacía juegos. Dice Dani que este para mí es un top 10 de sistema. Para ti y para muchos incluso top 3, Lo ponen como top 3 este Portal 2. Dice Milo, dice, buenísimo, hacia el final sube la curva de dificultad bastante, pero es así. Sí, claro, es muy guapo, además es muy loco, te vuelves muy loco en algunas fases. Dices, ¿cómo lo hago? Piensas mucho, hay que pensar mucho en el juego. Muy innovador, como dice Kiri Sanchelo. La verdad es que Valve eran unos cracks, y son unos cracks. Son unos cracks la gente de Valve. Y para mí, de las mejores sagas de francotiradores, me los he chupado todos. Me falta jugar al Sniper 5, que al final ya lo conseguimos en Play 4. ¿Os acordáis? En algún vídeo de compras compramos el Sniper 5. Y ahora sale el Sniper Resistance, que también saldrá para Play 4. Ese también le tengo ganas. Pero bueno, os muestro los de Play 3. En este caso es el V2, este remaster del Sniper 2 que salió en Play 2. Además es el Game of the Year, el GOTY de Rebellion, que además esta gente son fantásticos. Estos juegos AA, que además tienen esa subsaga, esos spin-offs de los Zombie Army, también muy buenos. Qué gustazo matar nazis disparándolas a la cabeza con ese tiempo bala, Qué guapo, la verdad es que muy disfrutables. Dice Dani Hu, la campaña cooperativa también muy guapa, sí, para jugar a dobles. Los Zombie Army no los he jugado a dobles, pero me comentó Barugón que los jugaba en cooperativo y que son muy chulos. Pues están muy guapos, Emilio, son muy divertidos me encantan, a mí me encanta la saga, la franquicia Sniperite. Y luego tenemos el 3, que además este 3 hay una edición que salió en Play 4. Pues si no lo queréis comprar en Play 3, tenéis el 3, también salió en PlayStation 4, incluso en Switch. Así que tenéis estas ediciones, estas son las de Play 3. Ahora vámonos con Ubisoft,
con algunos Tom Clancy's. Ubisoft intentó emular, ¿os acordáis? A Konami, sacando su Metal Gear con el señor Splinter Cell. Nos llegó este Double Agent, un juego que también salió a caballo entre Play 2 y Play 3, con una versión de Play 2 también que existe, pero también sale esta de inicio de generación de Play 3, de Double Agent. Y que además los Splinter Cell estuvieron muy ligados a Xbox, porque Microsoft pagó dinero para que algunos de ellos saliesen en exclusiva durante un tiempo en Microsoft. Si os acordáis de aquella época que Ubisoft y Microsoft estaban muy ligados, eran socios con Splinter Cell y salían por lo menos 6 meses de antelación, salían en Xbox o salían un año de antelación. Como le pasó a este, le pasó al Blacklist. El Blacklist salió en exclusiva, me parece que en la primera jornada salió en exclusiva para Xbox y a posterior salió en Play 3. Dice Milo, jamás jugué un Splinter Cell, tengo mucha curiosidad por el primero. Son buenos juegos. A ver, es un poco injusto compararlos con Metal Gear, porque Metal Gear me parece es otra cosa. Ahí está, es a nivel historia, a nivel Metal Gear es otra cosa. Pero están bien, están guapos. Lamentablemente Ubisoft lo ha abandonado, los Tom Clancy, los Splinter. O sea, se dedica a hacer otra cosa. A ver qué pasa con Ubisoft, que está de capas caídas, y a ver si no desaparece Ubi. Porque está bastante en la mierda. Ya sabéis que últimamente ha cerrado varios estudios. Los juegos no le están yendo nada bien. A ver qué pasa al final con Ubisoft. Bueno, y otro juego raro del sistema. Hack and Slash. Distribuido por NIS. Muy raro la versión española. Es este Bleach Soul Resurrection. Muy raro uno el juego de Bleach. Me costó bastante encontrarlo hace años. Tiene The Division, sí, Diego. Y el The Division aún le funciona bien. El tema campaña online, hay mucha gente todavía que al The Division lo tienen bastante a tope. Pero de lo poquito ahora mismo que está aguantando. Está aguantando, como tú bien dices, es una comunidad muy fiel. Porque con The Division, además, los equipos que lo están llevando lo están haciendo bien. Pero es verdad que Ubi o cambia... No sé, de hecho, ya se comenta que han... Ya no estudios, creo que han 4 o 5 proyectos o juegos que estaban en desarrollo los han cancelado. Está mal la cosa. Sí, ahora, bueno, ya lo diremos el domingo, pero ya el juego nuevo de Bleach sale en marzo del año que viene, marzo-abril. Ya se ha anunciado para Play 5 y sobre todo para Play 4, el nuevo juego de Bleach. Creía que solamente salía en Play 5 y resulta que vamos a tener nuevo juego de Bleach para Play 4. Namco Bandai también lo saca para Play 4 en físico el año que viene. Me ha dejado muy contento. De hecho, se anunció esta semana el tráiler final de fecha salida. Y el anuncio de también sale en Play 4, porque hasta ahora solamente había preorden para Play 5. Ya FNAC y otras tiendas han abierto el preorden para Play 4. Así que imaginad. Dice Shinra, va a salir PS6 y seguirá. Ya te digo, de hecho hay juegos para después del verano del año que viene que están listados para Play 4. Es una locura. Es interminable. Y como podéis ver, la versión española de Bleach, de Play 3. Bueno, ahora vamos por otro juego también bastante bueno. Yo diría que esos son esos juegos que están muy bien y que no se acuerda uno de ellos y que tiene una muy buena campaña. Este Syndicate, este juego en primera persona. Y la portada me parece brutal. Pero que son esos juegos que Electronic Arts, si no venden bien, cortan, se los cargan. Pero este está bastante bien, este Syndicate. Esta es la versión portuguesa-española, como podéis ver. Como dice Shinra, muy Deus Ex. Sí, tema de las IAs. Muy chulo también. ¿Ves? Como dice Diego, estaba muy buen juego. Muy disfrutable, muy buena campaña. Con el final del anime, dice, bien visto por ellos. Hombre, claro, tienen que aprovechar. Hay mucha gente muy fan de Bleach, ¿eh? Mucha gente.
Syndicate. Y ahora vamos uno que compré con Eva para jugarlo con ella. De hecho, lo jugamos. Hay varios Monopoly en PlayStation 3. Está el Monopoly pelado, pero luego nos han jugado el Monopoly Streets. Y este lo jugué con ella y no puede jugarlo más. O sea, luego compramos el de Play 4. Me pegaba unas palizas. Eva me pegó una, pero me babuleaba, o sea, me destrozaba. O sea, me dejaba pelado. El Monopoly Streets. Me machacó. Dice que, no sé si la escucháis, que era campeona de Monopoly de un juego que se llamaba Hotel. Me destrozaba, me machacaba. O sea, da igual. De hecho, le compré también el de Switch y de Play 4. Le gusta mucho Monopoly. O sea, no juguéis con ella Monopoly. No, si no queréis salir escaldados y pelados sin un euro, no juguéis a Monopoly con Eva. Dice Shinra, que yo quiero volver a ver Bleach, que lo vi en su día y no recuerdo casi nada. Yo también lo... De hecho, vi hasta la película esta, de imagen real, ¿no? El live action de japonesa. Bueno, disfrutable, ¿no? Disfrutable la japonesa. Mejor de lo que me esperaba. Sabes que algunas son bastante live action, bastante... mejor de lo que me esperaba. Pero ya me perdí en el anime, ¿eh? En el anime me perdí completamente. Ya no sé ni dónde van ni... Dice que el Chanchelo que la temporada final está una auténtica locura. Pues supongo que estarán los fans a tope, ¿no? Y vamos por el último juego de la noche. Y es otro HD arcade. Bueno, HD de los recopilatorios de Sony. Es el Wipeout. El Wipeout, ese juego de Psygnosis, de la antigua Psygnosis. Ese publisher inglés que en la época de Commodore Amiga, esa época de 16 bits, también posterior, y de Play 1, hizo tantos juegarrales como Shadow of the Beast y compañía, y que nos sacó este Wipeout, y que Sony compró Psygnosis y se quedó la franquicia. Y aquí tenemos el HD Fury, la edición española de este Wipeout. Velocidad extrema, cuando Psygnosis hacía cosas espectaculares y que no nos queda nada. Todo aquel estudio ha desaparecido. Sony, de los estudios que ha ido machacando, la gente se acuerda de Japan Studio, pero no se acuerda de Psygnosis, que los han reubicado, toda esa gente se ha marchado. Aunque Japan Studio, gran parte de Japan Studios ahora es Estudio Asobo, ¿no? Sony los ha reubicado, pero los equipos ingleses ahora mismo están en la mierda de Sony. Con este Wipeout HD Fury. Como dice Diego, Psygnosis fue gloriosa, brutal. O sea, yo me acuerdo que yo cuando estaba con el Commodore Amiga, era ver Psygnosis o lo que iba a sacar, y yo estaba esperándolo como agua de mayo. Tiene auténticas locuras gráficas. Psygnosis era increíble. La música, la banda sonora, los juegos que sacaban, eran unos adelantados a su tiempo. Y bueno, de eso ya no queda nada. Lemmings, como dice aquí, Lemmings es su franquicia madre, ¿no? Donde todo el mundo habla de... El G-Police también me acuerdo muchísimo de Play 1. Me encantó también. La época de Amiga era todo crema, sí. Era además muy prolífica. En Amiga tiene 20 y pico títulos de Psygnosis, creo. Más o menos, creo que eran 20. Muchos juegos y muy buenos. Shadow of the Beast, por ejemplo, la gente no sabe que además del 1, salió el 2 y salió el 3 en Amiga. 3 Shadow of the Beast. Shadow of the Beast, sobre todo el tercero más desconocido ya cuando somos hombres, somos humanos. En Shadow of the Beast, la tercera parte. La gente se acuerda solamente del primero, porque salió en Mega Drive. Si no... Sí, jugar esto a la velocidad que tenía, la verdad, Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, Crichachelo? No se puede vivir del pasado, hay que avanzar, eso dicen.
Bueno, pues hasta aquí 81, 82 juegos que hemos visto hoy. ¿Qué os ha parecido? Quizá no hay tanto juego tan buscado como otros especiales que hemos hecho de Play 3. Pero hay bastante juego más desconocido también aquí. La verdad es que la época de Play 3, como habéis dicho algunos de vosotros, a veces se la desprecia. Se la desprecia. Pero tiene auténticas maravillas. Gracias, Diego, genial. Twitch Canal, gracias por seguirnos, gracias por ese super follow. Y bueno, si los que no conozcáis y queréis pasaros por el canal de YouTube, allí tenemos todos los especiales que hemos ido haciendo durante estos 2 años. Más de 800 vídeos y además Eva está full allí haciendo reviews de juegos en exclusiva, análisis, gameplays y algún otro especial, por ejemplo el de los Cozy Games, el último que hizo de 50 Cozy Games del mes. Brutal, en 15 minutos 50 juegos. Si os queréis pasar por ahí, aquí tenéis las redes. Y bueno, ya nos queda más que deciros que el domingo volvemos. Como siempre, el domingo haremos novedades y compritas. Novedad, una semana muy buena. La verdad es que ha habido cositas interesantes y además compritas. Enseñaremos las compras del evento del manga que hemos hecho en la tienda de Nintendo Store y las cositas que nos han ido llegando de importación también. Dice, ayer compré el Mega Drive Collection de PS3 por 10 eurines. Ostras, pues buen precio. 10 euritos. El de Mega Drive Collection ya costaba verlo 10 euros hace años. Sé que sube bastante. Pues muy buena compra, Twitch, canal. Muy buena compra. Bueno, chicos y chicas, nos vamos a marchar. ¿Cómo lo veis? Nos vamos a marchar con alguien. A ver quién tenemos por ahí. A ver quién está por ahí. Vamos a hacer una raid a alguien. Dice Maite, en las fotos se veía que comprasteis poco. Bueno, poco no sé yo, El bolsillo no dijo poco, a nivel money, poco no fue. También es verdad que Nintendo precisamente barato no es. Pero bueno, son cositas en las exclusivas japonesas que hacían gracia tener, la verdad. Están guapas, están chulas. Están chulas. ¿Quién tenemos por ahí? A ver quién está por ahí. No ver quién está por ahí. Voy a mirar. A ver quién tenemos. Tenemos a Naranjita. Vámonos a con Naranjita. Que está a tope ahí. Con la buena Naranjita. Vámonos con Naranjita. Vamos a hacerle aquí una super raid. Y además estará jugando. No sé si algún juego de... Aquí la tenemos. Evil Nan. Está jugando en Evil Nan. Ostras, qué guay. Tía estupenda. Compañera aquí del canal. Además, podcastera con Eva. Y con todas las cookies. Que tenemos podcast de cookies. Así que nos vamos a marchar con la buena Naranjita. Un abrazo grande a todos y todas que habéis estado por aquí. Un besazo. Y ya sabéis, domingo venimos con novedades y compritas. Nos vamos con la buena Naranjita. Un abrazo grande.